Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 70 del curso de precálculo. Estábamos viendo aplicaciones de lo que conocemos como las propiedades de los logaritmos. Vamos a repasar nuevamente esas propiedades. Son 5. La primera dice que el logaritmo de una multiplicación es lo mismo que la suma de los logaritmos de cada uno de los factores en ese producto, en esa multiplicación. El segundo dice que el logaritmo de un número elevado a una potencia es lo mismo que pasar el exponente al frente y multiplicar entonces por el logaritmo del número. El tercero dice que el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. ¿De qué logaritmo? Del logaritmo del dividendo, o sea, del numerador, menos el logaritmo del divisor, o sea, del denominador. El cuarto dice que el logaritmo de una raíz p de cierto número es lo mismo que 1 sobre p multiplicado por el logaritmo entonces del número, sin la raíz. ¿Okay? Y el quinto, que se llama el teorema del cambio de base, dice que el logaritmo de un número m a cierta base es lo mismo que el logaritmo de ese número m a cierta base a entre el logaritmo de esta base a esta base a que tenemos aquí. Y esto nos ayuda a cambiar logaritmos de base a logaritmos de base b. ¿Okay? Como hemos visto en los ejemplos. Bueno, los ejemplos que vimos nos daban unas expresiones, ¿verdad?, de logaritmos para yo buscar el valor de esa expresión. Ahora nos van a dar unas expresiones y yo, usando otra vez las propiedades fundamentales de los logaritmos, voy a ver cómo reescribo esas expresiones con un solo término. ¿Okay? Y por eso es que dice la instrucción en estos ejemplos adicionales, primero dice exprese las siguientes expresiones como un solo término. Y la primera, la parte A, dice que es el logaritmo a la base 3 de 11 séptimos más 3 veces el logaritmo a la base 3 de 7 medios menos el logaritmo a la base 3 de 121 sobre 49. Bueno, fíjense que yo podría primeramente, de esos tres términos, en el segundo yo tengo un 3 que está frente a un logaritmo. Pues cuando usted tiene un número frente a un logaritmo, usted puede coger ese número y montarlo como exponente del número que está aquí. Así que este 3 yo lo podría montar, miro aquí, como exponente de este número 7 medios al cual estoy buscando aquí logaritmo. ¿Ven? Este 3 lo monto como exponente del 7 medios debido a esa propiedad 2. Así es que entonces tenemos eso. Y entonces yo digo, bueno, pero aquí yo tengo una suma de logaritmos, ¿verdad? Si yo asocio, ¿verdad?, mentalmente estos dos términos que se están sumando, pues una suma de logaritmos es el logaritmo de la multiplicación de esos números cuyos logaritmos se están sumando, ¿verdad? Pues el logaritmo de 11 séptimos a la base 3 más el logaritmo de 7 medios al cuadrado a la base 3 es lo mismo que el logaritmo de la multiplicación de este número, 11 séptimos, por este número, 7 sobre 2 a la 3, que lo puedo escribir 7 a la 3 sobre 2 a la 3, ¿verdad? Y claro, a eso después hay que restarle el logaritmo a la base 3 de 121 sobre 49, y estoy aprovechando ahora para escribir el 121 como 11 al cuadrado, que da 121, y el 49 como 7 al cuadrado, que da 49, ¿verdad? Bueno, pues ahora tenemos esta multiplicación aquí que yo puedo simplificar, porque fíjense que tenía 11 séptimos, ¿verdad? 11 séptimos. Este 7 que está aquí cancela con uno de los 3 7 que hay aquí, ¿verdad? Y al cancelar este 7 con uno de estos 3 queda 7 a la 2. 11 y 2 a la 3 no cancelan, así que eso se quedaría 11 por 7 al cuadrado sobre 2 a la 3, ¿verdad? Menos, y aquí tenemos esto, otra vez. Pues ahora yo pienso que esto es una resta de logaritmos. No tengo que pensarlo, es una resta de logaritmos. Y si yo tengo una resta de logaritmos, aquí dice que la resta de logaritmos es lo mismo que el logaritmo de una división. Así que esta resta de logaritmos yo lo puedo escribir como el logaritmo de una división. ¿De qué división? Mire, de este primer número arriba, de este primer número, miro aquí, arriba, entre este segundo número. Entre este segundo número que es 11 al cuadrado sobre 7 al cuadrado, ¿verdad? Así que esto sale el logaritmo a la base 3 de este número, 11 por 7 a la 3 sobre 2 a la 3. Y la división la puedo cambiar a la multiplicación por el recíproco de este, que recuerde que el recíproco de una fracción es tomar una fracción e intercambiar su numerador y denominador, ¿verdad? El 7 al cuadrado, que es el denominador, va arriba, y el 11 al cuadrado, que es el numerador original, va abajo como denominador nuevo. Y ahora vemos que este 11 cancela con uno de estos 11 de aquí, ¿verdad que sí? Vamos a tacharlo. Este 11, que está aquí, cancela con uno de estos 11, ¿verdad? Y fíjense que estos 7 que están arriba no cancelan, así que dará 7 a la 3 más 2, ¿verdad? Porque estamos multiplicando bases iguales, 7 a la 3 más 2, 5, sobre 2 a la 3 por 11, ¿verdad? 2 a la 3 por el 11 que quedó aquí después de cancelar uno de ellos con este que está aquí. Así que fíjense, esta es la expresión que nos quedó con un solo término, ¿ves?
De hecho, tenemos un solo término desde este paso, ¿verdad? Pero lo simplificamos hasta llegar a esto, ¿ok? Y claro, usted puede buscar cuánto es 7 a la 5, cuánto es 2 a la 3, multiplicarlo por 11 y ese sería el resultado, pero lo puede dejar expresado, ¿ok? Fíjense, en este segundo dice que el logaritmo a la base de c cuadrado menos cb, menos el logaritmo a la base de 2c cuadrado menos 2b cuadrado. Yo noto aquí, ¿verdad?, que tenemos el logaritmo a la base de d, y hay esta expresión, yo noto que es un binomio que tiene el factor común c, lo saco afuera, el factor común, y me quedaría por una c más para que me dé c por c al cuadrado, menos, y como saqué este factor acá, pues me queda aquí nada más que la b, menos el logaritmo a la base de d, y aquí noto también un factor común que es 2, lo saco y me queda por primero c cuadrado menos y luego por b cuadrado. Así que esto será el logaritmo a la base de d, esto, ¿verdad?, c por c menos b, míralo aquí, menos el logaritmo a la base de d, y entonces teníamos este factor sacado, y lo que nos ha quedado aquí, fíjense que es una diferencia de cuadrados perfectos, pues lo factorizo también de esa manera. Y recuerde que la factorización de una diferencia de cuadrados perfectos, ¿verdad?, fíjense que este es cuadrado y este es cuadrado, es dos factores que contienen las raíces cuadradas de cada uno de esos términos, ¿verdad? La de c cuadrado, que es c, y la de b cuadrado, que es b. Los colocamos aquí, los colocamos aquí. Pero en uno de los factores se suman y en el otro factor se restan. Así que esta es la factorización. Esta es la factorización de esa diferencia de cuadrados perfectos. Y ahora, yo noto que tenemos aquí una resta de logaritmos a la misma base, ¿sabes? Eso es importante. Por ejemplo, aquí cuando yo tenía esta suma de logaritmos, tengo que asegurarme que están a la misma base, porque si no están a la misma base, mire, no se puede usar esta ley, ¿ok? Igualmente aquí, cuando yo tengo estas restas de logaritmos, pues como tienen la misma base, lo ve aquí, entonces esa resta de logaritmos me puede escribir como el logaritmo de una división. Por ejemplo, si esto hubiese sido el logaritmo de base 3 de 11 por 7 a la 2 sobre 2 a la 3, de 11 sobre 7, perdón, por 7 a la 2 sobre 2 a la 3, y esto tenía menos el logaritmo de la base 2, yo no podía usar esta propiedad, ¿ok? A pesar de que era una resta de logaritmos, eran logaritmos a diferentes bases. Así que eso es importante también, que tengan la misma base, si no, no se pueden aplicar las reglas como usted dé. Bien, y aquí también entonces fíjense que en este caso, ¿verdad?, como tenemos finalmente, ¿verdad?, el logaritmo de esto, míralo aquí, menos el logaritmo de esto, y ambos logaritmos están a la misma base, pues puedo hacer como una resta de logaritmos a la misma base. Una resta de logaritmos a la misma base, puedo hacer un logaritmo de una división. Pues puedo hacer el logaritmo de qué división, de este primer número, de este n, entre este segundo número, el que está acá, c, 2 por c más b por c menos d, ¿verdad? ¿Ves? Cojo este que es el primero y lo divido entre este que está acá, 2 por c más b por c menos d. Aquí no, menos b, perdón, aquí esto es c menos b. Así que aquí yo veo que el c menos b cancela. ¿Y qué me queda? El logaritmo a la base de d, ¿qué me quedó arriba? La c sobre 2 por c más b. Y este, fíjense que sería la contestación, ¿verdad? Porque al fin y al cabo tenemos un solo término, como nos pide el problema. Exprese las siguientes expresiones como un solo término, ¿ok? Vamos a ver este segundo tipo de problema. Dice, si el logaritmo de 125 a la base 5 es 3, y si el logaritmo de 625 a la base 5 es 4, primero, halle el logaritmo de 625 a la base 125, ¿verdad? Fíjense qué curioso, logaritmo de 625, que es este número que tengo aquí, a la base 125, que es este número que tengo aquí. Pues mire, ¿cómo yo podré buscar el logaritmo de cierto número a cierta base? El logaritmo de 625 a la base, en este caso 125. Pues mire, según las reglas del cambio de base, eso será igual a la división por la parte 5 del teorema anterior. Esto será igual, ese logaritmo de 625 a la 125 es la división de el logaritmo de 625 del número que está acá, es el logaritmo de este número entre el logaritmo de este número que es la base, ¿no? Entre el logaritmo de la base, que es 125. Ahora, fíjense que yo tengo que escoger la misma base en esa división de logaritmos, ¿verdad? O sea que la base que ponga aquí tiene que ser la misma que ponga aquí. Podría poner base 10 y base 10, base 8 y base 8, base 11 y base 11, la base que usted quiera, siempre y cuando sea la misma. Ahora, si yo le pongo aquí logaritmo de 625 a la base 10 y el logaritmo de 125 a la base 10, no los tengo, esos valores. Pero fíjense que da la casualidad que yo tengo, sí, el logaritmo de 125 a la base 5 y el logaritmo de 625 a la base 5. Pues la base que me conviene usar es la base 5, para el cual conozco el logaritmo de 125 y también conozco el logaritmo de 625. Así que lo divido entre
esos logaritmos a la base 5, porque esa es la base que yo conozco, ¿ves? Y si divido, ¿ves?, el logaritmo de cierto número a cierta base entre el logaritmo de cierto número a la misma base de arriba, a la base A en este caso, a la base 5 en este caso, pues eso me va a dar el logaritmo de este número a la base este número que está aquí, a la base 125, y eso es lo que me piden, ¿ves? Ahora, ¿cuánto es el logaritmo de 625 a la base 5? Mírenlo aquí. El logaritmo de 625 a la base 5 es 4. ¿Y cuánto es el logaritmo de 125 a la base 5? Pues 3. Pues por eso, a sustituir el logaritmo de 625 a la 125 a la base 5 es 4, lo sustituimos, y el logaritmo de 125 a la base 5 es 3 sobre 3, ¿ves? Y ahí tendríamos el valor final del logaritmo de 625 a la base 125. En la parte de nos piden, fíjese, el logaritmo de 125 a la base 625, al revés. El logaritmo de 125, pero no es a la base esta, 625. Bueno, pues según otra vez el teorema del cambio de base, yo tendré que dividir el logaritmo de este número, 125, entre el logaritmo de esta base a una misma base. ¿Cuál es la base que yo conozco en común para el logaritmo de 125 y de 125? La base 5. Pues dividimos el logaritmo de 125 a la base 5, que es el dato que me dan, entre el logaritmo de 625 también a la base 5. El logaritmo de 125 a la base 5 es 3, lo sustituimos sobre, y el logaritmo de 625 a la base 5 es 4. Así que ahora nos da 3 cuartos. Fíjese cosa curiosa. El logaritmo de 625 a la base 125, a base de nuestros datos que nos dio, 4 tercios. Y cuando busco al revés, el logaritmo de 125 a la base 625 nos da 3 cuartos, que es el recíproco de esto. ¿Eso ocurrirá siempre? Sí. Y este teorema nos los dice. Dice, sean A y B dos números reales positivos que no sean 1. Fíjense que tiene que ser así porque voy a usarlos de base, la A y la B lo voy a usar de base de unos logaritmos, ¿verdad? Y recuerde que las bases de unos logaritmos tienen que ser números reales positivos que no sean el 1. Pues entonces el teorema dice, mire, pues si usted multiplica el logaritmo de este número a esta base por el logaritmo de este segundo número a esta base, ¿ves? Que hemos intercambiado aquí el número y la base, ¿ves? A la base B, B a la base A, el resultado de la multiplicación de esos dos logaritmos va a ser 1. Y fíjese que eso se aprecia en este problema, ¿verdad? Porque si yo cojo el logaritmo de 625 a la base 125, ¿qué es esto? Y lo multiplico por el logaritmo de 125 a la base 625, que es 3 cuartos, mire, 4 tercios por 3 cuartos, el 3 cancela con el 3 y el 4 con el 4, ¿y qué nos queda? 1 por 1 sobre 1 por 1, 1 entre 1, 1. Así que fíjense que efectivamente sí. Si yo multiplico esos dos tipos de logaritmos donde he intercambiado el número y la base, el resultado va a ser 1. Pero vamos a hacer la demostración, ¿verdad? La prueba de ese teorema, a ver si es verdad que eso ocurre siempre. Dio la casualidad que lo dice ahí, y en este último ejemplo, ¿verdad? Funcionó. Pero vamos a ver si es verdad que eso ocurre siempre. Vamos a ver la demostración. Mire, dice, por el teorema del cambio de base, ¿verdad? Por el teorema, este que está aquí, prueba. Por el teorema 5, que es el teorema del cambio de base, podemos escribir que el logaritmo de cierto número A, no, de cierto número B a la base A es lo mismo que el logaritmo de B a la base B entre el logaritmo de a la base B, ¿verdad? O sea que si yo quiero cambiar estos logaritmos a la base B que yo conozco a la base A, pues tendría que dividir el logaritmo de este número B a la base que conozca, que es B, entre el logaritmo de este número a esa base que supuestamente conocemos. Pero ¿qué pasa? Por la primera parte, no de este teorema, sino del lema que venía antes de este teorema, ¿verdad que sí? Del lema previo. Si usted va y la busca,
verá que la primera parte dice que el logaritmo de cierto número a un número que es a una base que es ese mismo número, eso es 1. Y esto dice sobre el logaritmo de a la base b. O sea que fíjese que por transitividad, como esto es igual a esto y esto es igual a esto, lo primero es igual a lo último. Así que entonces por la ley transitiva de la igualdad, lo primero que teníamos, que es el logaritmo de b a la base a, es igual a lo último, que es 1 sobre el logaritmo de a la base b. Y entonces si yo cojo esa ecuación y multiplico en ambos lados aplicando la ley de multiplicación de las igualdades por el logaritmo de a la base b, ¿qué obtengo? En el lado izquierdo obtengo el logaritmo de b a la base a por el logaritmo de a la base b será igual a, y acá este valor se cancela y queda 1 sobre 1, ¿verdad? Que es 1. Y eso, mire, es lo que yo quería demostrar, que el logaritmo de a, y esto lo podemos escribir del siguiente modo, ¿verdad? Cambiando el orden de la multiplicación. El logaritmo de a, por lo tanto, el logaritmo de a la base b por el logaritmo de b a la base a es 1. Y eso es lo que queríamos probar en el teorema, ¿verdad? Que el logaritmo de a la base b por el logaritmo de b a la base a es 1. O sea que cuando usted tiene dos logaritmos en donde se intercambian el número y la base de los logaritmos que estamos usando, uno es el recíproco del otro. Porque al multiplicarlo dan 1, pues eso quiere decir, recuerde que cada uno de esos factores es el recíproco del otro. Este es el recíproco de este y este es el recíproco de este. Y de hecho lo vimos aquí, ¿ven? En este momento. El logaritmo de b a la base a es el recíproco de este otro, ¿lo ves? Pero teníamos que hacer eso porque nos decía que el producto daba 1. Y ahí es que tenemos que llegar, ¿ok? Bueno, pues fíjense, vamos a ver este otro concepto. Muy importante también. Fíjense que nosotros, ¿verdad? Hemos visto, cada vez que estudiamos cierto tipo de ecuación, ¿verdad? O cierto concepto, ¿verdad? Cuando estudiamos expresiones lineales, estudiamos ecuaciones lineales. Cuando estudiamos expresiones cuadráticas, vimos ecuaciones cuadráticas. Cuando estudiamos expresiones racionales, vimos ecuaciones fraccionarias. Cuando vimos radicales, vimos ecuaciones irracionales o radicales. Cuando estudiamos ecuaciones polinómicas de grado mayor de 1, pues vimos ecuaciones polinómicas de grado mayor de 1. Y cuando vimos expresiones exponenciales, estudiamos las ecuaciones exponenciales. Pues fíjense que en este tópico hemos estado estudiando lo que se llaman expresiones logarítmicas, formas logarítmicas. Pues hay ecuaciones logarítmicas. ¿Y qué son ecuaciones logarítmicas? Vamos a definirlas aquí. Una ecuación logarítmica es aquella cuya incógnita forma parte de alguna expresión a la que se le esté buscando algún logaritmo. ¿Okay? Algún logaritmo. Bueno, recuerde que cuando estudiamos las ecuaciones irracionales, ¿okay? En el álgebra intermedia, se introducían algunas veces raíces extrañas, sí, la raíz era de orden par, ¿verdad que sí? Porque recuerde que si le doy una raíz de orden par, pues puede ser que
sea la principal la que le piden, o puede ser que le pidan la negativa, ¿verdad? Y dependiendo de la expresión en que teníamos, donde teníamos esos radicales de orden par, si me sería una solución positiva, ¿verdad? Y entonces buscaba la raíz par, pues a lo mejor daba una raíz par positiva y sin embargo tenía que darme negativa, ¿se acuerdan? Entonces se producían valores que eran raíces o soluciones extrañas, ¿verdad? Pues fíjese, nosotros hemos visto que en los logaritmos, ¿verdad?, aquellas expresiones a las cuales se les va a buscar el logaritmo, esos valores tienen que ser mayores que 0. No pueden ser negativos o 0. Tienen que ser reales positivos. Por lo tanto, cuando tengamos una ecuación logarítmica, ¿okay?, tenemos que asegurarnos que el valor que obtenemos para la incógnita en esa ecuación logarítmica no cause que la expresión en donde está incluida esa incógnita de esa ecuación logarítmica valga algo que sea 0 o negativo, ¿okay? Así que en este caso de las ecuaciones logarítmicas es obligatorio hacer la prueba de la ecuación, ¿verdad? Una vez usted obtiene la solución, se asegura de que esa solución no causa un valor negativo en las expresiones a las cuales se les está buscando logaritmo, ¿ok? Así que comentario. ¿Cómo? Vimos que los logaritmos se pueden evaluar para números reales positivos, o sea, no puede ser números reales negativos ni 0, ¿no?, cuando resolvamos una ecuación logarítmica tendremos que efectuar su prueba para asegurarnos de que el valor obtenido para la incógnita no cause un valor negativo o 0 en alguna de las expresiones, no ocurre en alguna expresión a las que se les está buscando un logaritmo. Bueno, por ejemplo, primero dice resuelva las siguientes ecuaciones. ¿Okay? Vamos a seguir allá. La primera dice, el logaritmo a la base 2 de 3x menos 2 es igual a 4.
el logaritmo a la base 2 de 3x menos 12 es igual a 4. Fíjese que es efectivamente es una ecuación logarítmica, porque fíjese que la incógnita, que es x, forma parte de una expresión a la cual se le está buscando logaritmo. Fíjese, si hubiese dicho así, 3x por logaritmo a la base 2 de 5 es igual a 4, eso no sería una ecuación logarítmica, porque fíjese que el logaritmo se lo estoy buscando al número 5 y esa expresión no contiene la incógnita, que es la x, que está fuera del logaritmo, ¿se fijan? Así que esta es una ecuación logarítmica, esta es una ecuación, de hecho es una ecuación lineal, a pesar de que hay un logaritmo ahí, ¿ok? Bien, bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve eso. Bueno, fíjese que esta ecuación logarítmica es una forma logarítmica, ¿verdad? Pues yo voy a cambiar esa forma logarítmica a una forma exponencial, ¿ok? Reescribimos esta forma logarítmica como una forma exponencial. ¿Okay? Vamos a ver cómo se escribía esa forma logarítmica en forma exponencial. Pues recuerde, usted cogía el número al cual se le está buscando logaritmo, que en este caso es esta expresión, 3x menos 2 será igual a la base, que en este caso es 2, elevado a este número de acá, que de hecho es el logaritmo de esta expresión, ¿verdad? Elevado a la 4. 2 a la 4 da este número que está ahí. Y esto sería que 3x menos 2 es igual a 16, porque 2 a la 4 es 16. Bueno, pues entonces fíjense que, que tenemos que resolver ahí una ecuación lineal sencillísima, ¿verdad? Dejamos la x solita. Lo primero que tenemos que hacer es quitar este negativo 2 o ese 2 que se está restando en el lado izquierdo, sumándolo en ambos lados, ¿verdad? Por la ley de suma de las igualdades. Tendríamos que 3x será igual a 16 más 2, ¿verdad? 16 más 2. O sea que 3x es igual a 18. Y para dejar la x solita, habrá que multiplicar por el recíproco de ese coeficiente de la x en el lado izquierdo, que sería 1/3, y 1/3 por 3 es 1 por x, y 1/3 por 18 es 18 tercios, que da 6. Así que la x es 6. Bien. Bueno, no voy a poner ese un cuadrito o un círculo o marcar que esa es la solución, porque tenemos que asegurarnos que esa solución no causa que esto valga 0. Porque si ese valor hace que esto valga 0 o negativo, esta sería una solución extraña. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Vamos a hacer la prueba. Porque recuerde que ya hemos dicho aquí, en este comentario, que para ecuaciones logarítmicas es obligatorio hacer la prueba. Así que fíjense, ¿cuántos tipos de ecuaciones nosotros hemos encontrado desde el principio de este programa en donde tenemos que hacer prueba obligatoria para una ecuación? En ecuaciones racionales, donde la incógnita está dentro de una raíz de orden par. En ecuaciones fraccionarias que tenga la incógnita en el denominador. Y ahora, en ecuaciones logarítmicas que tienen la incógnita en una expresión a la cual se está buscando algún logaritmo, ¿verdad? Bueno, pues como lo que yo me tengo que asegurar en la demostración, para asegurarme que no hay soluciones extrañas, es que este valor que está aquí no da negativo o 0. Para la solución que encontramos, que fue 6, pues lo que tenemos que hacer es evaluar esta expresión en ese valor, ¿ok? Así que sería 3 por 6, ¿verdad? Porque la x encontré que vale 6, menos 2. Pero esto es 3 por 6, 18, menos 2, 16, es mayor que 0. Así es que efectivamente esa sería solución. Si me hubiese dado, por ejemplo, menos 5, que es negativo, pues entonces esa solución no hubiese sido una solución, hubiese sido una solución extraña. Pero fíjense que no hizo que esa expresión en la cual se está buscando logaritmo, sea negativo. ¿Okay? Vamos a ver este segundo ejemplo, que dice 6 elevado al logaritmo a la base 6 de x más 2 es 3. Bueno, fíjese que esa ecuación es a la vez una ecuación exponencial, porque fíjense que la x, que es la incógnita, aparece como parte de un exponente.
Así que es una ecuación exponencial, pero también es una función logarítmica, porque esa incógnita aparece como parte de una expresión a la cual se le está buscando logaritmo. Así que vamos a hacer esa observación. Note que esta ecuación es a la vez una ecuación exponencial y una ecuación logarítmica. Exponencial porque fíjense que la incógnita, que es x, aparece como parte de un exponente, el 6 está elevado a eso, y tiene la x ahí. Y es una función también logarítmica porque a la x se le está hay una expresión que contiene nuestra incógnita a la cual se le está buscando el logaritmo. Bien, ¿cómo se resolverá eso? Bueno, pues fíjense que tengo 6 elevado al logaritmo de esto a la base de 6, y este 6 es este mismo 6. Hay una propiedad que estudiamos en el lema aquel, ¿verdad? Que decía, si usted tiene un número b elevado a un logaritmo de cierto número m a la base b, el resultado es el número m que está allá arriba. ¿Okay? Bueno, pues si yo tengo aquí el número 6 elevado al logaritmo de este número, que en este caso en vez de m es x más 2 a la base 6, que es esta misma base que está aquí abajo, el resultado es este número que está aquí arriba. Este número que está aquí arriba, x más 2, va a ser el resultado de esto. Así es que, por la parte... Caramba, esta... me parece... que era la parte 3 del lema anterior. Vamos a ver, ¿qué podríamos sacar de aquí? Que el 6 elevado al logaritmo de esta expresión a la base 6 es esta expresión, ¿verdad? El b elevado al logaritmo de esta expresión a la base b es esta expresión m. Así que aquí nos daría x más 2. Y dice que eso es igual a 3. La ecuación misma nos dice que eso da 3. Pues fíjense nuevamente, igual que aquí tenemos una ecuación lineal, de hecho todavía más sencilla que esta. Porque de aquí lo único que tengo que hacer es restar 2 en ambos lados, ¿verdad? Aplicando la ley de resta de las igualdades. Así que x será igual a este 3 menos 2, ¿verdad? Porque habrá que restar 2 en ambos lados, ¿verdad? Así que se elimina acá y acá aparece con el signo negativo. O sea que x igual a 1. Bueno, aparentemente esa es la solución, ¿verdad? Pero tenemos que asegurarnos que ese 1 no hace que esta expresión a la cual se le está buscando el logaritmo no es ni negativo ni 0. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Recuerde que entonces lo único que tenemos que hacer es buscar la expresión o las expresiones en donde a la incógnita de la ecuación logarítmica se le está buscando el logaritmo y asegurarnos que esa expresión en ninguno de los casos es ni 0 ni negativo. ¿Ok? Prueba. Bueno, vamos a ver. La expresión a la cual se está buscando el logaritmo en esta ecuación logarítmica y exponencial es a esta expresión, ¿verdad que sí? Y la x encontré que vale 1. Pues 1 más 2 es 3. Y 3 no hay problema, es real positivo, ¿verdad? Así es que sí, ¿verdad? Si usted le encuentra que las expresiones son siempre reales positivos para el valor que encontramos para la incógnita, en todos los términos que contengan un logaritmo que contengan a la incógnita, entonces esta solución no es extraña y la podemos marcar de esta manera, ¿verdad? Recuerde que también si usted quiere, puede decir, bueno, pues el conjunto de solución es ese valor, contiene ese valor, ¿verdad? O sea que sería otra forma en que usted podría, como siempre, presentar su solución, ¿verdad? Como un conjunto de solución que contiene las soluciones o raíces de la ecuación, ¿ok? Fíjese en este tercer ejemplo. Dice, logaritmo de t más 1 a la base 3 más el logaritmo de t más 3 a la base 3 menos 1 es igual a 0. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar entonces este ejemplo para empezar con él la discusión en la siguiente lección, la número 71, donde espero verlos ya prontito. Así que si quieren, cópienla
porque con la solución de esa ecuación logarítmica, fíjense que mi incógnita ahora no es x sino t, y hay dos expresiones a las cuales se está buscando un logaritmo a cierta base, pues es una ecuación logarítmica. ¿Por qué ocurre eso? A la incógnita que es la t, pertenece a unas expresiones, en este caso, a las cuales se le está buscando un logaritmo. Pues, pero la solución de eso la vamos a ver en la siguiente lección. Nos vemos entonces ya prontito en ella. Bye bye.